Infestación. Basado en hechos reales. Lo que a continuación describiremos son síntomas muy generales de una auténtica infestación de demonios, pero deben de ser muy tenidos en cuenta a detalle, porque allí comienzan las manifestaciones de infestación. Por ejemplo, los animales se irritan o alteran de forma extraña, y en algunos casos llegan a atacar a sus dueños. Algunos lugares de la casa se ven inundados por olores y hedores extraños y nauseabundos. Se producen corrientes de aire frío, sin ningún motivo. La temperatura baja en algunos ambientes o en ciertas zonas de la vivienda. Se producen ruidos extraños de día o de noche, cadenas, chirridos, el tic-tac de relojes, susurros o gritos tienen lugar. Además, movimiento de objetos o estos cambian de lugar inexplicablemente, junto con otras anomalías. La persona afectada siente una profunda tristeza del alma, pensamientos inhabituales que le empujan al suicidio o a la lujuria y a otros afectos fuera de lo común, o algo peor como la pérdida de fe en Dios Padre. Reiterados fracasos en todos los ámbitos cotidianos, trabajo, amistades, familia, deportivo, sensación de miedo, irritabilidad, angustias inexplicables, cambio drástico del timbre de voz, etc. Si esto pasa, ten mucho cuidado, porque el demonio ya está dentro y necesitarás ayuda como yo. Soy la señora Guadalupe Pérez de San Pedro Sula, Honduras. Todo este infierno empezó justamente 6 años atrás cuando compré un solar. Es un terreno en unos predios que antiguamente fueron campos bananeros. Me mudé a una casa que humildemente construimos mi esposo, mis 3 hijos y yo. Cada quien tenía su dormitorio. Estábamos contentos y tranquilos, hasta que ellos, después de algún tiempo, me decían que les pasaba cosas extrañas. Empezando con mi hija, a quien le cerraban y abrían las ventanas, aún siendo corredizas. Esto pasaba especialmente por las noches. Decía ella que un hombre de color oscuro se paraba a mirarla por fuera riéndose de ella, hasta que un día le dio la espalda y este se enojó y la golpeó inexplicablemente, dejándole una mano marcada en la espalda con un moretón horrible. Pasó mucho tiempo para que se le quitara. Esto fue solo el inicio de esa maldita manifestación demoníaca o infestación de demonios, como usted le llama. Luego de unos días todo cambió. Empezaron los pleitos y los problemas con toda la familia. Mi hija cayó en depresión a tal grado que sin razón se cortaba el cuerpo con cúters. Mi hijo se volvió rebelde y ya no salía a montar su bicitaxi porque, muy asustado, decía que en las oscuras calles de la selva una mujer en condición de calle lo asustaba, la cual era despeinada con un vestido blanco muy sucio y al caminar no tocaba el suelo. Este ser lo perseguía cuando salía a trabajar a la calle justo al oscurecer. Esto lo tenía aterrado. Mis otros hijos decían que en el terreno de enfrente de la casa, el cual era uno grande, que solo ahí los asustaban al caer las noches, les salía a su paso un aterrador perro negro, el cual portaba una cadena que brillaba como el fuego en el pecho. Me contaban todas sus cosas, pero de lo cansada que venía del trabajo, casi no les prestaba atención, hasta creía que era imaginación de ellos, o que de plano no querían vivir en este lugar tan apartado de la gente dentro de la selva. Pero la verdad era otra. Luego mi esposo empezó a tomar y a tener un comportamiento extraño. No lo entendía porque él nunca tomaba, y ahora lo hacía muy seguido. Estaba muy ocupada en mi trabajo que no platicaba con él. Una tarde, me tomé el tiempo de acostarme a conversar con mis hijos, ya que lo de mi hija me empezó a preocupar, porque no lo miraba como un comportamiento normal de una adolescente. Y ahí, platicando, fue cuando comenzó a respirar algo en medio de nosotros debajo de la cama. Ese sonido era irritante, y no era de ninguno de nosotros. Más bien, era como el jadeo de un animal muy horrible, tanto que podíamos oír su respiración cada vez más fuerte. Para no asustar más a mis niños, fingí no escuchar nada,
Mis hijos se fueron a sus dormitorios y me quedé sola, donde de reojo miré cuando abrieron la puerta y alguien entró parándose a mis pies. Me reí y les dije: traviesos, no estoy mensajeando con nadie, solo estoy mirando el celular. Al ver que nadie respondía a mi plática, medio miraba de reojo que alguien estaba parado a mis pies, pero detrás de una cortina. Al mirar bien, noté que esa silueta no se parecía a ninguno de mis hijos. Me di la vuelta confundida y un amargo escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Me levanté y fui a donde ellos estaban viendo televisión en la sala. Les pregunté y me dijeron que no se habían movido de allí. Me quedé muy intrigada y empecé a prestar atención a ese evento. Así que le pregunté a mis hijos como a qué horas miraban al perro negro salir de los árboles. Ellos dijeron que eso era aproximadamente a las 6 de la tarde. Sin avisar, ese día llegué temprano para ver lo que decían. Y en efecto, salimos al patio que construimos a la orilla de una cañera, propiedad de la azucarera o ingenio, donde en épocas anteriores murieron muchos esclavos y gente de fatiga y a manos de los patrones despiadados. Justo ahí estuvimos esperando, cuando de pronto mis ojos se abrieron incrédulos de par en par al mirar aquel inmenso y feroz perro salir de la extensa selva. Era tan impresionante que parecía de esos terriers, o uno grande como un ternero, pero tierno y de grandes patas, el cual se paró frente a nosotros y arrojaba rabia. Este solo nos miraba como retador, para luego seguir su camino por la calle buscando el fondo de las cañeras de la selva y perderse para siempre. Después de ver eso, me asustaba dejar a mis hijos solos, pero si no trabajaba, no tendríamos para comer, ya que el borracho de mi esposo no ayudaba en nada. Luego llegaba a casa y mis hijos no habían hecho la limpieza ni nada. La casa estaba desordenada y la respuesta de ellos era que en la casa no estábamos solos, porque ahí vivían 2 niños, una niña y un varón que según se escondían en el cuarto de ellos porque la mamá de los niños los golpeaba sin piedad. En pocas palabras, eran como unos muertos ocupando nuestro espacio. Mis hijos culpaban a esos 2 espíritus del desorden de la casa, pues una tarde en mi día libre escuché cantar a alguien en el pasillo de la casa. Y me dijeron mis hijos: ¿escuchas eso, madre? Ahí todos reunidos, me di cuenta que no era ninguno de mis hijos. La verdad, ese cantar se escuchaba como en un hueco, y no se entendía nada de lo que decía o cantaba. Debido a eso, decidimos que el cuarto de mis hijos se convertiría en una iglesia, por tener una infestación de espíritus, entes, demonios. Mis hijos tenían puestas 3 Biblias en el Salmo 91, indicando para alejar a los demonios, y de las cuales ponían una abajo de cada almohada y una última en la entrada de la puerta abierta, que según ellos, con eso evitarían ataques demoníacos. La entrada de la casa estaba llena de papelitos hechos a mano, con el Padre Nuestro, crucifijos y santos e imágenes pegadas por todos lados. Pero ni siquiera con eso se detenía la infestación, porque se nos morían los animales, se perdía el dinero, se aparecían los muertos, en fin, pasaba de todo, y mis hijos y yo estábamos aterrorizados. Mi hijo el menor empezó a soñar con muertos, y al siguiente día había uno en la calle tirado, o soñaba con algo y se hacía realidad. Empezó a preocuparse, al grado de ya no querer dormir, pues esto le daba pánico, ya que cada sueño que tenía se cumplía, y lo peor es que su último sueño fue que su padre nos intentaba matar. Llegamos a cambiar todos, a tal grado que mi marido cuando llegaba ebrio nos golpeaba y lastimaba. Perdía la razón de todo, pero nunca había sido así con nosotros. Después, él caía en un sueño profundo donde al despertar ya no recordaba nada de lo que nos había hecho. Después de eso, me asustaba dejar a mis hijos solos con ese ser. Luego
llegaba a casa y mis hijos no habían hecho nada. Estaba desordenado todo. Olía mal como a podrido, azufre, y el hedor era repulsivo. Era triste ver cómo poco a poco nos derrumbábamos. Un día, mi marido trató de matar a mi hija, su propia sangre. Primero la golpeó salvajemente hasta fracturarla. Ni siquiera mis 3 hijos lograron controlarlo. Este hombre se estaba convirtiendo en el mismo diablo, y hasta el día de hoy, él niega haberlo hecho, porque dice y jura que en su sano juicio jamás le haría daño a ninguno de sus hijos, y menos a su niña adorada. Nos separamos. Mi hija no quiso levantar cargos. Tampoco queríamos que la gente se enterara de esto que pasábamos toda la familia. Mis hijos se fueron para La Ceiba, una localidad más poblada, a pasar un tiempo con mi madre, pues ella podía cuidarlos y protegerlos. Yo me quedé sola en casa, pues esa cosa, bestia o demonio de mi exmarido, huyó para internarse y perderse en la Selva Negra, lugar o casa de esos entes aberrantes que por algún motivo de ahí salieron para acabar con mi hogar. Así que una noche, a eso de las 12 de la madrugada, algo me quiso abrir la puerta, ya que sabía que estaba sola. Sin embargo, la puerta se sacudía tan fuerte como si el mismo demonio clamara entrar. Pensé que quizá alguien se había metido a robar lo poco que aún me quedaba, y me armé de valor. Abrí como pude la puerta, cuando de pronto miré una sombra como de un hombre en el interior, la cual corrió y abrió la puerta del baño. Le grité: «Ya te vi, sal de ahí». Luego prendí las luces, pero ya no había nadie. Fui y revisé las puertas y estaban todas cerradas. En ese momento se apagaron todas las luces y yo salí corriendo. Me encerré con escalofríos en mi cuarto y vi cómo la tele de la sala se prendió y podía ver los reflejos de cómo cambiaban los canales. Y lo peor era que yo sabía que ya no tenía tele porque mis hijos se la llevaron a casa de mi madre. Estaba todo raro y muy claro escuchaba cómo estaba funcionando la tele, y de pronto vi a la sombra por debajo de la puerta donde estaba yo, y aquel demonio sin duda seguía afuera de mi cuarto, el cual me tocaba la puerta, pues se escuchaba como algo con uñas largas y pesadas me destrozaba la puerta de madera y mugía como un animal. Estuvo ahí hasta más o menos a las 3:30 de la madrugada. Yo publiqué esto en varios grupos y se burlaron de mí. Ahora vivo con miedo y terror, pero no quiero perder mi único patrimonio que aún me queda, el que compramos con sacrificios y por el cual se separó mi familia. Me mudé de mi casa y me fui a alquilar un pequeño cuarto para sobrevivir. En los grupos me dijeron que con dejar la casa el asunto quedaría arreglado, pero eso no era cierto. Algo nos ataba a ella. Unos días después, vino mi hijo a vivir aquí pensando que todo había terminado, pero todo comenzó de nuevo, y hasta ahora en mi nuevo hogar, tocan la puerta a las 12 del día, y al salir a abrir, nunca hay nadie. Luego, empezamos a sentir de nueva cuenta que algo nos vigila por la ventana. Una noche, a mi hijo le tocaron la oreja y empezó a temblar porque nuevamente le respiraban en sus oídos. Eso era un jadeo o una especie de lamento con olor a podrido, una asquerosa sensación de muerte. Esto se repitió a menudo, así que nos volvimos a mudar. Y ahora, aquí regresó a vivir mi hija con nosotros, quien apenas se casó hace unos meses. Ella tiene 7 meses de embarazo y dice que una voz de hombre le habla y le pregunta cosas por las noches. También se escuchan quejidos cerca de nuestras camas. Eso me preocupa, porque mi hija dice que esa cosa le pide sangre pura y joven. Esa bestia ya dijo que quiere al bebé. Mi hija entró en dificultad de parto. Tiene problemas, ya que el bebé quiere nacer antes de tiempo, con apenas 5 meses de gestación. Justo ayer,
me regresé a vivir sola con mi hijo menor, el cual ya les conté que tiene sueños raros. El terreno lo compré, construimos la casa. Mi hija ya no quiere regresar y está ahora teniendo sueños terribles de cómo unas manos con garras le sacan a su bebé del vientre. Ella está en shock, pero tengo la esperanza de que Dios y ustedes en lo posible nos auxilien. De antemano, muchas gracias. Meses después, en el año 2017, Chemo San Juan se contactó con el grupo de ayuda conformado por la señora santera de Estados Unidos y al ser de luz Abdalón, y con las demás personas que integran la sociedad de ayuda humanista, con un poco de dificultad por lo peligroso y delicado del caso. Pero se logró a base de ciertas prácticas, oraciones y acciones de baños de despojo y de purificación. Después de varios días, por fin se logró habitar esa casa fruto de su trabajo. Quiero comentar que ya todo por fin está desapareciendo. Y ahora nos enfocamos en que la familia se vuelva a unir, a excepción del padre que se perdió para siempre. Gracias a Dios, aquí queda este escrito archivado como prueba de que el mal existe. Pero lo bueno es aún más fuerte. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de eventos reales de la señora Guadalupe Díaz.